Bienvenidos sean todos ustedes al universo del jugador, mis queridos gamers universales. Toma tu control y ven a vivir conmigo esta maravillosa experiencia. Pero antes te quiero invitar a que tú te suscribas a mi canal. Dale pulgar arriba y dale click a la campanita. Y no te olvides, pero no te olvides de darle los comentarios siempre y cuando sea con respeto. Y ahora, mis queridos gamers, estamos aquí en el segundo capítulo de la capitana sevillista Olga Carmona. Ok, aquí el caso de la señorita Olga es muy diferente y me refiero a que ella en Sevilla le tocó jugar con los que es la categoría masculina de cadete o cantera. En aquellos tiempos, bueno, digamos que Sevilla aún no tenía categoría femenil, ¿ok? O feminista o femenino. Entonces, no había categoría de esa índole en Sevilla. Así que eh, digamos que a Olga le tocó jugar con los varones en, en grupos de sub, ¿ok? Lo que es sub 20, sub 16. Y hoy en día, claro, si hoy en día ya Sevilla ya tiene su equipo feminista o su equipo femenino, ¿ok? Su equipo femenino. Entonces, uh, estamos hablando ahora de que ese equipo femenino del Sevilla, no, ya cuando se logró lo que se llamaría el fichaje o el fichaje en el Real Madrid por ella, no se logró decir que vivió toda la etapa eh, con el club mayor, vamos a decirlo así, en el Sevilla, ¿no? Pero la tenemos aquí, ahora es la sucesora de Ivana Andrés, que fue la anterior capitana, su antecesora, su antecesora. Entonces, eh, ella es la líder del equipo de las vikingas o de las merengues. Elegí a Olga porque, mire, yo les voy a aclarar algo de mi gusto, del fútbol femenino, ¿ok? Eh, Soy fan del fútbol femenino, ok, exacto, ya eso se nota, pero también me gusta el masculino, ojo, y soy muy fan del Real Madrid femenino. El Madrid femenino viene teniendo una estructura que va agarrando un curso diferente. Ahorita está yendo por un camino espectacular. Y Olga es una de esas chicas promesas que el Madrid vio, vamos a decirlo así, la desarrolló y aquí la tenemos. De modo que eh, yo tengo mis jugadoras preferidas del Madrid femenino y en este caso estará compuesto mi Dream Team o mi favorito de jugadoras, no sé cómo se diga, este, digámoslo así, pues, está Olga, está Misa, está Teria Veleira, eh, y obviamente está Atenea del Castillo. Esos son jugadores que a mí me encanta del Madrid, me fascina. Eh, Vengo siguiendo otras jugadoras ahorita del Madrid, obviamente, como es el caso de María Méndez, o el caso de sí, de María Méndez y otros casos más, ¿no? Pero en esta ocasión estamos ya por hacer el partido inicial con
la capitana sevillista Olga Carmona. Antes de empezar el partido, quiero decirles que somos 103 suscriptores. Gracias por todo su apoyo a este humilde canal. Y decirles que nos pueden encontrar en YouTube como el Universo del Jugador. Universo del Jugador en YouTube, repito. Universo del Jugador 22 en TikTok. Universo del Jugador 22 en Instagram. Y Universo del Jugador en página y grupo de Facebook. Ok, vamos allá. Vamos a empezar esta travesía con Olga Carmona. Vamos a empezar con lo que sería el Madrid. Ok. Y después podríamos hacer una carrera con Sevilla, ¿por qué no? Que fue su anterior casa. Vamos a ver. Me está diciendo que saluda a las compañeras. Vamos a saludarlas de todas maneras. Vamos a darle este. Y listo. Vamos a revisar los objetivos. Bueno, ya sabemos que los objetivos lo hemos hecho en otros videos, pero en esta ocasión el Real Madrid es muy tenaz y tiene un estilo basado en una presión alta, coordinada, y el objetivo principal es recuperar la posesión rápidamente en el campo rival y superar a las defensas antes de que tengan tiempo de reagruparse. Ok, dice aquí que objetivos contractuales cumple todos los objetivos contractuales obligatorios para ser elegible para este contrato. Cumple objetivos salariales opcionales para recibir el salario semanal que solicitaste. Yo no he solicitado nada aún, ¿no? Y aquí vemos que podemos buscar un camino, o ya eso ya lo hemos visto en otros videos. Somos Olga Carmona y podemos agarrar, por ejemplo, si no queremos al Sevilla, bueno, vamos al Sevilla, pero en este caso no lo vamos a hacer. Y de recomendaciones no nos han dado nada. Esta señorita que está aquí en el circulito de su perfil es nuestra gente, ok, pero vamos a ir paso por paso, ¿sí? A ver, ¿sí? Vamos a ver y leer los correos rapidito. Es estupendo ver cómo llevas a cabo a todas tus ambiciones en la cancha y que eres estrella del Real Madrid. Mientras miraba un partido, reciente, y se me pasó por la cabeza preguntarte si creías que era el momento adecuado para alcanzar el mismo nivel de éxito en el mundo de las finanzas. Espero que estés de acuerdo en que te hemos ofrecido consejos de inversión buenos e imparciales en el pasado. También espero que sepas que haremos lo mismo ahora y en el futuro. ¿Estás financieramente segura o segura, pero en este momento de tu vida, de tu carrera y de lo demás, es posible que creas estar lista para considerar algunas oportunidades de mayor riesgo? Obviamente existe la posibilidad de perder dinero, y si los mercados no se comportan como se espera. Sin embargo, las decisiones correctas que
tomes ahora podrían asegurarte que estás preparada para la vida y que podrás disfrutar de todos los días de tu jubilación o de cualquier carrera futura. Adjunto algunas ideas de inversión y creo que deberías sentarnos a hablar de ellas cuanto tengas cuando tengas tiempo. De todos modos, será un placer verte. Saludos, tu representante. Bueno, ahí estamos viendo. El otro no lo voy a leer porque obviamente ya no son inversiones, etcétera. Bueno, perfecto, vamos allá rapidito. Ok, vamos a verlo ahí. Vamos a seguir. Porque esto es lo más importante. Seguir en esto. Total. Y voy a avanzar un poquito más hasta llegar al partido. Vamos para la Liga F. El partido es contra el Deportivo La Coruña. Ah, y seguimos viendo más la simulación porque obviamente no hemos llegado todavía al partido. Ok, recordemos que podemos llegar a mejorar a nuestros jugadores o jugadoras en nuestro modo carrera y ya eso depende del enfoque que le vayamos o le vayas dando, ¿sí? Aquí vamos a ver, voy a comprar un colchoncito, ¿qué dice aquí? Un vestido de alta costura, ok, vamos a comprarlo. Contrato a un asistente. Mm, contrato a una estilista personal. Contrato un chef y un podólogo. Por si a las cosas, ¿no? Por si a las moscas, digo yo. Seguimos simulando. Bueno, yo estoy ya emocionado porque vamos a jugar el primer partido de la capitana sevillista. Eh, ok. Y bueno, vamos porque nos invitaron a un torneo y vamos a jugar contra Washington Spirit. Esto es la Copa Europea. Vamos a ver. Bueno, mis queridos gamers, ya saben, yo no hablo para que se note o se vea, de mejor dicho, se escuche esos gloriosos narradores de la Copa que estamos jugando. ¿Quiénes son esos gloriosos narradores? Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial del 78 en suelo argentino, junto a Fernando Palomo. Vamos para allá.
Van a aprovechar esta pausa para hacer un cambio. Vamos a ver si lo pueden lograr, Fernando, ¿eh? Quieren revertir el resultado, pero no sé si podrán. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí está, ahí está. Sí, desde acá parecía que rozaba el travesaño. Alexis Santos. Kouassi. Gran acción para que su equipo se quede con la pelota. Wilke propone. Tiene la pelota de nuevo y ahí se vienen atacando. Y consigue dejar la marca atrás. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. ¡Qué pelotita le han metido! ¡Tiene el empate! Guarda que esto sigue. ¡Atajador! La pelota se escapa. Mira qué opción que tiene el ir a la contra. Y esta contra que terminó en la nada. Avanza Alba Redondo. Kouassi. Una entrada efectiva. No sé si se dan cuenta, pero están jugando con fuego. Es la ruleta rusa esto. Avanza Alba Redondo. Se puede venir el empate. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Rodman. Cuidado que se geste un posible contraataque. Este para recordar lo importante que es pasar bien el balón, ¿no? ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. Esa pelota que se va desviada en una contra mágica. Se avecinan los cambios. Veremos cómo estos influyen en el partido. Morgan. Ha perdido la pelota, no lo pueden permitir en ese lugar. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Veremos qué modifica el Real Madrid. Real Madrid que entrega la pelota. Esta puede ser una buena jugada. Absurda pérdida de pelota. Mira si se tienen ahora la contra. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Enorme recuperación. 10 minutos para que se termine el partido. McKeon. Surte efecto la presión y ojo que hay peligro. ¡Llegó el empate! ¡Gol!
Esto sí que desconcierta a cualquiera, ¿eh? Qué determinación para que esa pelota terminara en gol. Y la pizarra por ahora 1-1. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Kruger. Morgan. 5 minutitos más y llegamos a los 90. Esto sigue empatado. Lacey Santos. Ahora se han quedado con la pelota. Caroline Weir. Con lo que queda de partido puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo. Redondo. El palo dice que no. Cerca ha estado de caer el arco, pero al final la guardameta se queda con el balón. Estuvo bastante cerca de entrar esa pelota, pero bueno, ahora respira. No llegó la sangre al río. Rodman. Cuasi. Gran recuperación. Deja seguir y la tiene el Real Madrid. Están sumando 120 segundos al partido. Tiene una gran oportunidad. Lo que acaba de tapar, por favor, no lo puedo creer, era el gol del triunfo. Peligro que si la pierde a Tintos. Gran presión en el ataque, ojo. Y ahí está, final del partido con paridad en el marcador. Mario, ¿vos cómo lo has visto? Yo no puedo decir que fue un partido malo, ni mucho menos, ¿eh? Yo creo que cada equipo hizo lo que tenía que hacer. Nadie se animó a un poquito más, así que el empate muy merecido. Bueno, mis queridos gamers, un empate, pero el primer gol de Olga Carmona, de la capitana sevillista, en su primer gol en su serie. Bueno, de verdad hubiese sido lo máximo que hubiésemos ganado el partido, pero no fue así. Veremos qué podemos hacer en la vuelta de otro partido, pero bueno, en el que podamos ganar, obviamente, ¿no? Bueno, mis queridos gamers, de verdad que sí. Como siempre digo, ¿no? En el país que estés, donde quieras que estés, que pases buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dios me los bendiga, ojo, a todos, cada uno de ustedes. Y ya nos veremos en otra serie del universo del jugador.